secretario de Hacienda de La Matanza. Feletti, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, a ver su opinión con respecto al anuncio, en primer caso, para los jubilados. Bueno, ahí el gobierno lo que va a intentar es regularizar rápidamente, digo, no porque nuestro gobierno no se estuviera haciendo, el problema de las sentencias adeudadas sin siquiera esperar a que haya un fallo judicial que lo confirme, con lo cual va a convalidar reclamos y además esos reclamos van a impactar en las jubilaciones de mayor monto, es decir, lo que va a hacer es una recomposición en los hechos de los niveles jubilatorios de mayor monto, es decir, va a ampliar la pirámide jubilatoria y eso va a destinar una ingente cantidad de recursos, todavía no sabemos cuánto, pero por lo que dijo el presidente Macri, va a convalidar desde el reclamo automáticamente la liquidación, es decir, a diferencia de la política anterior que era esperar el trámite judicial hasta que la sentencia estuviera firme y ahí se pagaba. Digo yo que para los jubilados es una buena medida porque en los años que tienen que esperar... ¿Cuánto es? Sí, el tema es que hay que ver el impacto. Digo, es un impacto, evidentemente para los jubilados es una buena medida porque lo ideal, y eso esperamos que mejore, es que la jubilación estuviera bien liquidada del arranque, sí. no hubiera todos los problemas que hay también, ¿no? Sobre eso. Ahora, el otro tema que está en discusión acá es que el impacto es un impacto acotado a las jubilaciones de mayor poder adquisitivo. La jubilación mínima tiene la actualización por ley semestralmente, ¿no? Todas las jubilaciones, no solo la mínima. La mínima puede ser... Claro, la ley de movilidad previsional alcanza todo el sistema jubilatorio. Es decir, todos reciben los incrementos semestrales que da la fórmula que se votó en la ley de movilidad previsional, incluida la jubilación mínima. Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, y esto ha ocurrido durante nuestro gobierno, es de motu propio, por decisión propia, más allá de la ley, mejorar el haber previsional mínimo. Eso lleva, por supuesto, si uno mejora el haber previsional mínimo, lo que va llevando es un achatamiento de la pirámide. Claro, se actualizan todas las categorías de jubilaciones. Eso ocurrió. Ahora, lo que se plantea acá es de nuevo una apertura de la pirámide. Frente al reclamo, digo, de una jubilación más liquidada va a ser convalidado. Digo, esto es así. Hay que ver si, como digo antes, si todos esos reclamos son reales, son exactos y demás. También ha habido reclamos que llevaban la jubilación a 60, 70 mil pesos. Digo, y por ahí correspondía, por ahí no, pero me parece que es un tema de discusión en la justicia. Ahora no va a ser así. Bueno, esperemos. Lo fundamental es que se liquide la jubilación correctamente al momento que uno se jubila. Feletti, sobre una de las formas de financiación que tiene pensadas en estos momentos el gobierno, entre ellas está el blanqueo de capitales. ¿Qué opinión le merece esta medida? Todavía no conozco el proyecto de ley, creo que el gobierno lo va a ingresar, el gobierno de Macri lo va a ingresar en la semana que viene al Congreso. Voy a hablar por trascendido de prensa, puede ser que me equivoque porque no tengo el proyecto y los trascendidos de prensa son que estarían pensando en una tasa del 5 al 10% a cobrar por el ingreso de capitales. Yo en este sentido quiero ser ecuánime. Nuestro gobierno tuvo 2 blanqueos de capitales, yo fui miembro informante del último blanqueo de capitales, creo que apunta al hecho concreto que hay un volumen de activos de moneda extranjera en el exterior, propiedad de los argentinos, que no están declarados, para que todos tengamos una idea de lo que hablamos. Sí. Lo que está declarado hoy en las declaraciones juradas de los argentinos, en blanco, digamos, al 2014, que es la última cifra que yo dispongo, eran de alrededor de 18.500 millones de dólares. Y los argentinos reconocían ante la FIP tener en el exterior, en blanco, correctamente, habiendo pagado sus impuestos, 18.500 millones de dólares. Ahora, las estimaciones de diversas consultoras, institutos, economistas y demás, inclusive del propio gobierno del presidente Macri, esa cifra está pasando los 250 mil millones de dólares. Es decir, que hay una brecha muy grande, casi 10 veces, o un poco más, de lo que se ha declarado y lo que presuntamente estaría en el exterior. Yo creo que es una medida que apunta a atraer ese capital. Bueno, esperemos que en ese sentido... Yo francamente deseo que ese capital reingrese, aunque pueda parecer injusto aquel que pagó todos sus impuestos, siempre un blanqueo tiene una cuota de injusticia, pero también no es menor reconocer la realidad, que ha habido una fuga de capitales importante. Sí. Digo, si eso refluye al país, y si realmente le delega al fisco y a partir de ahí van a empezar a contribuir
sumas importantes de dinero que sinceran, ya que usamos un término del oficialismo, la parte de la economía en negro, bueno, yo no tengo, digamos, críticas para hacerlo. Insisto, tengo que ver el proyecto, no la ley enviada. Hoy escuchábamos hace minutos, Feletti, medida razonable en este contexto. Sí, escuchábamos a Prat Gallo de la mañana que decía que tenía pensado hasta diciembre una tasa del 10% y después de enero a abril del año que viene un 15% para ese ingreso. ¿Es alta esa tasa para usted o no? Es una buena tasa, yo creo que es una buena tasa. Si realmente pensamos, yo no quiero arriesgar una cifra, el ministro tampoco lo quiso hacer en su conferencia de prensa, pero si pensamos que va a haber un flujo de divisas importante al país y el Estado puede capturar entre el 10 o el 15 para el fisco, pero además ese dinero queda en el país en blanco, y a partir de ahí, imaginemos que cuando alguien ingresó y lo declaró, a partir del 2017 ya empieza a pagar formalmente impuestos. Bueno, creo que eso sin duda es positivo. Hay que ver cuál es el horizonte productivo al cual se aplican esos capitales y demás, que es otra discusión. Habrá que ver el texto completo. Cuando nosotros hicimos el blanqueo, el último, se tenía que orientar a inmuebles o a inversiones en energía. Veremos qué es lo que decide el Gobierno Nacional al respecto. Ahora la tasa parece razonable si efectivamente hay un buen ingreso de capitales. Roberto Feletti, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Adiós. Muy bien, estamos en comunicación telefónica ahora con Luciano Laspina, justamente del PRO, para también analizar qué repercusiones han tenido estos anuncios del presidente Mauricio Macri. Luciano, buen día. Agustina Scioli y Claudio Rigori, los saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá escuchando distintas voces sobre un anuncio que ya había anticipado el presidente, una buena noticia para los jubilados, pero hay quienes también critican la manera en la cual se va a financiar el pago de estos juicios. Bueno, es una gran noticia, creo que es una reparación histórica con los jubilados que hace años estaban reclamando ante la justicia y otros que ni siquiera sabían que tenían el derecho a cobrar una mejor jubilación, así que estamos muy contentos de que el presidente haya tomado una decisión que realmente es reivindicatoria de nuestros abuelos, así que esperando que llegue el proyecto al Congreso para darle máxima prioridad y, como decía antes, reparar esta injusticia histórica. Laspina, ¿cuáles son los plazos que manejan ustedes? Nosotros, la verdad es que le vamos a dar prioridad absoluta. Me parece que esperaron muchos años nuestros abuelos y que ahora merece un tratamiento lo más rápido posible, por supuesto tomándonos los tiempos para analizar el proyecto, para que toda la oposición pueda hacer sus comentarios y sus aclaraciones y sus críticas. Seguramente tenemos la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional explicando el corazón de estas medidas y cómo se va a financiar. Así que dentro de esos plazos razonables, prioridad número uno, por supuesto sin dejar de lado otros temas que estamos en análisis, como por ejemplo la ley PYME que envió el presidente Macri al Congreso hace ya algunos días y la ley de fomento al primer empleo que también está en discusión en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la estimación en términos de dinero? ¿Qué tipo de erogación va a tener el Estado en este caso para pagar todos estos juicios y además aquellos que no tienen sentencia, que están incluidos dentro de estos anuncios que hizo el presidente? Se habla de unos 75.000 millones de pesos en los próximos años. La verdad es que todavía no tengo precisiones exactamente de cuánto va a ser el impacto, por eso es importante contar con la presencia de los funcionarios aquí en el Congreso para que nos den todos los detalles de los cálculos y cómo se va a financiar. Así que es realmente un impulso muy fuerte que le vamos a dar, bueno, como decía antes, de alguna forma reparación histórica a nuestros abuelos. Recién nos decía el economista Mariano Kestelboim, que está aquí en nuestros estudios, que antes era la justicia la que decía este reclamo corresponde, sentencia firme a favor del jubilado, y se corroboraba que la justicia, que ese reclamo sea justo. En este caso, cuando sea un acuerdo directamente del Estado y el particular, ¿cómo van a determinar que ese reclamo que está haciendo el jubilado es justo y le corresponde? Bueno, en la Argentina lo que ocurre es que no existe lo que se llama en otros lugares del mundo la acción de clases. Por ejemplo, hay un jubilado que se fue en aquel momento el Badaro, que obtuvo una sentencia, una forma de reajuste de su jubilación por la Corte Suprema, pero aquí están obligados individualmente cada uno de los jubilados a iniciar el mismo juicio, llegar a la Corte, ganar, etcétera. Nosotros de alguna forma lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de cómputo de la Corte Suprema en los fallos Badaro y el IF para reajustar las jubilaciones, con lo cual nos vamos a basar exactamente en el antecedente de la justicia para que cada jubilado
reciba exactamente lo que le corresponde según la ley. La Espina, ¿qué tal? Julián Guarino lo saluda. ¿Cómo Hola está? Julián, buen día. Hay quienes dicen que dentro de este proyecto, todavía no tenemos la letra chica, pero podría incluirse lo que es un artículo para subir eventualmente en los próximos años la edad de jubilación mínima. Independientemente de que quede o no, digo, si usted tiene información al respecto y en segunda instancia si está de acuerdo con esto. No, en principio no tengo información de que se vaya a modificar la edad de jubilación, y por el contrario, he escuchado hoy a Emilio Basalvaso, director ejecutivo de ANSES, ratificar que los jubilados que se jubilen a los 65 años ya van a tener, por el decreto que ya firmó el presidente de la Nación, acceso a la nueva jubilación ajustada, digamos, ¿no? Así que no, en eso no hay. Lo que sí prevé la ley es una suerte de consejo o comisión que va a estudiar la dinámica del sistema previsional para ir evaluando su dinámica en el tiempo, de forma que sea sustentable y que pueda garantizar las jubilaciones para los actuales jubilados y los futuros. Está con nosotros el economista Mariano Kestelboim, que le quiere hacer algunas consultas. La Espina. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola, Mariano. No se plantean nuevas moratorias, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, porque por lo que escuché se plantea solamente un ajuste, una pensión para quienes trabajan en la informalidad que va a equivaler al 80% de la jubilación mínima. ¿Esto es así? Bueno, el sistema que teníamos hasta ahora era un sistema muy discrecional por el cual el funcionario de turno, el presidente o el director ejecutivo ANSES decidía cuándo se abrían estos periodos para de moratoria, que es básicamente jubilados que no cumplieron con sus años de aporte poder acceder a una jubilación mínima. Nosotros queremos cambiar esta filosofía discrecional y hacerlo por ley. Y lo que vamos a decir es que naturalmente tiene que haber una diferencia entre el que hizo su aporte y el que no lo hizo, y lo que estamos diciendo es que va a haber una pensión por vejez equivalente al 80% de la jubilación mínima para aquellos jubilados que no hayan cumplido con sus años de aporte. Me parece primero, una cuestión de estricta justicia respecto a diferenciar a quien hizo aporte y quien no lo hizo, pero al mismo tiempo de también estricta justicia social poder garantizar por ley a todos los abuelos que van a tener su pensión por jubilación o por vejez. La Espina, por último, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda allí en la Cámara de Diputados, ¿ha hecho sondeos con los otros bloques allí en la Cámara de Diputados para ver qué piensan o qué van razonando y cuál es su posición con respecto a este proyecto de los jubilados, sobre todo? Por el momento hemos tenido charlas informales sí, con algunos colegas de otros bloques, y en general, por supuesto, hay un apoyo muy grande respecto a la cuestión de reparar esta injusticia que hemos cometido con nuestros abuelos. Yo creo que va a haber la discusión, va a ser más en el detalle de algunos aspectos de la ley, en particular la ley de blanqueo, así que va a haber un debate muy intenso, pero estamos seguros que el apoyo en general a la ley va a ser masivo y que va a haber una discusión muy intensa y muy rica, creo yo, en el análisis en particular de cada uno de sus artículos. Luciano La Espina, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, Hasta gracias por el cualquier momento. llamado. Hasta luego. Bueno, nos quedamos